Dentro de los árboles se han encontrado todo tipo de animales. Hoy te voy a contar algunos de los casos más sorprendentes. Conoce a Stucky, un perro de caza momificado que fue hallado dentro de un árbol. Pero ¿cómo terminó ahí? En los años 60, el perro persiguió a un mapache que subió por el hueco de un roble castaño. Stucky trepó demasiado, quedó atorado en una zona muy estrecha y ya no pudo salir. El árbol siguió creciendo alrededor de su cuerpo y dentro del tronco había una corriente de aire seca y constante, además de muchos taninos naturales. Por eso Stucky no se descompuso. Se secó y quedó preservado de forma natural. En los años 80, unos madereros cortaron ese árbol en un aserradero y encontraron al perro perfectamente conservado dentro de uno de los segmentos. Hoy Stucky está en exhibición en Estados Unidos, en el Museo Southern Forest World en Waycross, Georgia. Otro caso interesante salió a la luz en 2024. El sitio 1998 Daily publicó una historia viral sobre un equipo de madereros que, al talar un árbol viejo, escuchó ruidos dentro del tronco. Cuando lo abrieron, encontraron una serpiente ciega que había estado viviendo en el hueco. Según los autores del artículo, la serpiente podría haber pasado ahí décadas, alimentándose de insectos y pequeños animales que quedaban atrapados. También existe un informe de la Comisión de los Pinelands de Nueva Jersey que describe un tronco hueco de pino usado durante muchos años por distintas especies de serpientes, incluyendo serpientes del maíz y una king snake. Esta última fue encontrada varias veces dentro del mismo árbol hueco, parecía ser su refugio permanente. Y cuando se trata de serpientes gigantes, Internet está lleno de videos de todo tipo, algunos de los cuales estás viendo ahora en pantalla. Lamentablemente, no puedo confirmar qué tan auténticos son, así que cuéntame en los comentarios si crees que esos clips son reales o no. Un árbol que explota como una bomba, otro ciega con solo tocarlo, y uno parece inofensivo, hasta que es demasiado tarde. Vamos a verlos. En algún lugar de una playa soleada del Caribe o Florida, un árbol se yergue tranquilo, ofreciendo una sombra perfecta. Para alguien desconocido, podría parecer el lugar ideal para descansar. Sin embargo, acercarse demasiado a este árbol, conocido como manzanillo, podría causar serios problemas. El manzanillo se ha ganado una reputación escalofriante por algo. Sus pequeños frutos verdes se asemejan a inofensivas manzanas silvestres, pero esconden un poderoso secreto. Si alguien los muerde, podría experimentar graves molestias. Quienes han tenido la mala suerte de probarlos han reportado intensas sensaciones de ardor en la boca y la garganta. Ni siquiera las hojas ni la corteza son seguras. El manzanillo produce una savia lechosa que, al tocarla, puede causar dolorosas reacciones cutáneas. Durante la lluvia, el agua que gotea de sus hojas puede transportar compuestos tóxicos, lo que provoca graves irritaciones cutáneas en las personas cercanas. En las regiones donde crece, algunas comunidades marcan estos árboles con señales de advertencia o pintan una franja roja alrededor del tronco para proteger a los viajeros. Y hay más. Si se quema la madera, el humo que libera puede irritar los ojos y los pulmones, a veces incluso causar problemas de visión temporal. Es un peligro silencioso, uno que no siempre es fácil de ver hasta que es demasiado tarde. Lo más inquietante es la apariencia común del manzanillo. Sus hojas brillantes y su tentador fruto no insinúan los riesgos que se esconden bajo la superficie. El manzanillo demuestra que algunas de las creaciones de la naturaleza de aspecto más pacífico pueden ser las más peligrosas. Al explorar los bosques costeros donde crecen estos árboles, los lugareños saben bien que deben mantener la distancia. La naturaleza, después de todo, no siempre advierte antes de actuar. A veces simplemente espera, silenciosa y quieta. Si pensabas que un árbol no podía lanzar un ataque sorpresa, el árbol sandbox podría hacerte cambiar de opinión. Encontrado en regiones tropicales como el Amazonas y partes del Caribe, este monstruo a menudo es llamado el árbol dinamita, y se gana ese nombre, literalmente. A primera vista, el árbol sandbox parece un gigante robusto y puntiagudo. Su tronco está cubierto de espinas afiladas que disuaden a los animales y a los humanos curiosos de acercarse demasiado. Pero lo que realmente distingue a este árbol es su fruto. Cuando las vainas de semillas maduran, no caen suavemente al suelo, explotan. Estamos hablando de una explosión real lo suficientemente fuerte como para lanzar semillas en todas direcciones a velocidades que alcanzan los 240 km por hora. Ser golpeado por uno no solo es doloroso, sino que puede ser peligroso, incluso mortal. En algunas zonas, la gente ha comparado el sonido de las vainas explosivas del árbol sandbox con el de un disparo. Si estás caminando por un bosque tropical y escuchas fuertes crujidos a lo lejos, puede que no estés cerca de la civilización. Puede que solo estés cerca de este árbol armado y cargado por la propia naturaleza. Con un tronco cubierto de púas y frutos que se convierten en granadas en miniatura, el árbol sandbox parece sacado de una salvaje historia de ciencia ficción, pero es muy real y ha aterrorizado a exploradores y científicos durante siglos. Pararse demasiado cerca en el momento equivocado podría dejarte un recuerdo o una lesión que dure toda la vida. Hablando de peligros ocultos, no todos los árboles mortales necesitan lanzar un ataque. Algunos matan silenciosamente sin hacer ruido.
Pasemos a un árbol que se ha ganado una reputación escalofriante en la historia de la humanidad, no porque explote, sino porque envenena sin dejar rastro. En los apacibles paisajes del sur de la India, un asesino silencioso crece en los humedales y riberas de los ríos. El árbol del suicidio, también conocido como Cerbera odolam, no parece amenazante. De hecho, sus suaves flores blancas y frutos verdes podrían integrarse perfectamente en cualquier paraíso tropical. Pero lo que se esconde en esos frutos es lo que convierte a este árbol en una de las plantas más letales de la Tierra. El Cerbera odolam contiene una poderosa toxina natural que puede causar insuficiencia cardíaca si se consume. Lo aterrador, el veneno puede ser muy difícil de detectar. Durante muchos años se utilizó en crímenes secretos porque los síntomas a menudo imitaban causas naturales. Los científicos aún lo estudian hoy en día por su sigiloso funcionamiento, como un arma perfecta oculta a plena vista. Las semillas del árbol del suicidio se conocían antiguamente como semillas asesinas en la tradición local. Sin embargo, a pesar de su reputación, este árbol continúa prosperando en sus tierras nativas. Su belleza no ofrece ninguna advertencia, ninguna aura siniestra, ninguna señal de peligro, solo una flor delicada que esconde un corazón letal. Lo que hace al árbol del suicidio aún más inquietante es la facilidad con la que alguien podría confundirlo con algo inofensivo. Un simple bocado, un simple error, y la historia podría tomar un giro muy oscuro. Afortunadamente, la conciencia sobre esta planta ha aumentado y las estrictas protecciones en algunas regiones ayudan a prevenir encuentros trágicos. Después de conocer la amenaza silenciosa del árbol del suicidio, podrías creer que ya lo has oído todo. Pero la naturaleza aún guarda sorpresas peores. Algunos árboles no necesitan veneno ni semillas explosivas para convertirse en una pesadilla. A veces, solo rozarlos es suficiente para desatar la agonía. En lo profundo de las selvas tropicales de Australia, crece un árbol que parece demasiado extraño para ser real. Conocido como el Gimpy Gimpy, esta planta de aspecto inocente ha sido considerada una de las más dolorosas del planeta. Oculta entre la vegetación, puede convertir un simple roce con sus hojas en una experiencia inolvidable. Las hojas del Gimpy Gimpy están cubiertas de finos pelos casi invisibles. Cuando alguien toca la planta accidentalmente, estas diminutas agujas pueden desprenderse e incrustarse en la piel. Quienes lo han experimentado describen la sensación como un intenso escozor que puede reaparecer con el más mínimo roce, incluso meses después del contacto inicial. Es una especie de recordatorio de que la naturaleza no siempre juega limpio. Lo engañoso del Gimpy Gimpy es su apariencia. Sus grandes hojas acorazonadas parecen acogedoras, casi suaves. De hecho, los primeros colonos a veces lo confundían con plantas comestibles, con resultados muy desafortunados. Incluso hoy en día, los investigadores que estudian este árbol deben usar equipo de protección pesado, incluidos guantes gruesos y respiradores, para evitar cualquier contacto. Este árbol ha causado tanta preocupación que se han colocado señales de advertencia en las zonas donde crece. Algunos informes incluso mencionan animales que se acercan demasiado y se ven abrumados por los efectos. No hay ataques agresivos ni ruidos fuertes, solo un roce silencioso que deja una impresión duradera. Tras oír hablar de un árbol que puede causar meses de incomodidad por un solo error, podría parecer que nada podría superarlo. Pero la naturaleza aún guarda haces más profundos bajo la manga, como árboles que albergan silenciosamente uno de los venenos naturales más temidos por la ciencia. En los densos bosques del sur y sudeste de Asia crece el árbol de estricnina, una planta que ha fascinado y atemorizado a la humanidad durante siglos. A simple vista, parece completamente común. Un tronco fuerte, ramas extendidas y racimos de hojas verdes. Pero en el fondo de su semilla se encuentra una de las toxinas naturales más poderosas jamás descubiertas, la estricnina. La estricnina es una sustancia que puede causar graves reacciones musculares en el cuerpo humano. Antiguamente se usaba en pequeñas cantidades como medicamento, pero no tardó mucho en darse cuenta de lo peligrosa que podía ser si se manipulaba mal. Históricamente, esta toxina se asociaba con el misterio y el miedo, dando lugar a innumerables leyendas oscuras e historias susurradas. Las semillas del árbol de estricnina son pequeñas, duras y están llenas de poder químico. Consumir incluso una pequeña cantidad puede causar graves problemas de salud. Por eso en muchas regiones el árbol es a la vez respetado y temido. Los lugareños han aprendido a reconocerlo y a evitar usar sus partes a menos que sean preparadas adecuadamente por expertos capacitados. Curiosamente, a pesar de su oscura reputación, el árbol de estricnina no solo representa peligro. Se han estudiado partes de él por sus complejas propiedades químicas, ofreciendo información valiosa para la ciencia y la medicina. Es un recordatorio de que incluso las partes más intimidantes de la naturaleza pueden albergar capas ocultas de valor. Desde bosques silenciosos hasta bulliciosos asentamientos humanos, el árbol de estricnina se ha erigido como un símbolo de cómo algo completamente natural puede ejercer un poder casi sobrenatural, y está lejos de ser el único árbol del mundo que puede sorprendernos con lo que encierra en su interior. En las regiones cálidas del mundo, la adelfa florece en parques, jardines y a lo largo de las carreteras. Con sus gruesas hojas verdes y flores rosas, blancas o rojas, es el tipo de planta que luce perfecta en cualquier paisaje soleado. Pero bajo esa alegre superficie se esconde una de las plantas más tóxicas jamás cultivadas por la humanidad.
Cada parte de la adelfa, hojas, flores, tallos e incluso el néctar, contiene potentes sustancias químicas naturales que pueden causar graves problemas de salud si se ingieren. Se han dado casos de personas o animales que masticaron hojas de adelfa por error, sin percatarse del peligro oculto. Incluso las ramas secas siguen siendo tóxicas mucho después de cortar la planta. El peligro de la planta no se manifiesta con signos evidentes. No hay mal olor ni colores extraños. Se yergue orgullosa y silenciosa, ofreciendo belleza sin insinuar los riesgos que conlleva. De hecho, en algunas culturas antiguas, la adelfa se plantaba intencionalmente como barrera protectora, no porque formara un muro, sino porque muy pocos se atrevían a atravesarlo. A pesar de su reputación, la adelfa sigue siendo una planta decorativa popular hoy en día, especialmente en climas más cálidos como California, Florida y algunas zonas de Texas. Los jardineros simplemente aprenden a manejarla con cuidado y a respetar su poder secreto. Después de todo, algunas de las fuerzas más peligrosas de la naturaleza tienen las caras más atractivas. Mientras que la adelfa esconde el peligro tras sus brillantes pétalos, algunos árboles se basan en su tamaño y fuerza bruta, y a veces la amenaza no reside en el árbol en sí, sino en lo que se derrumba desde arriba. En las selvas montañosas de Australia, antiguos gigantes aún se alzan imponentes. Entre ellos se encuentra el pino buña, un árbol tan enorme y único que parece un vestigio de tiempos prehistóricos. Y aunque no es venenoso, esconde otro tipo de peligro: el que cae directamente del cielo. El pino buña produce algunas de las piñas más grandes del mundo. Cada una puede pesar hasta 18 kilogramos, aproximadamente el tamaño de una bola de bolos. En lo alto de las ramas, docenas de estas enormes piñas cuelgan silenciosamente. Cuando maduran, pueden caer sin previo aviso desde alturas de más de 30 metros. La caída de una piña de buña no es solo una sorpresa, es un verdadero peligro. Por eso en los parques y jardines botánicos donde crecen los pinos buña, se suelen colocar señales de advertencia durante la temporada de piñas. Se aconseja a la gente no permanecer debajo de ellas, no porque el árbol vaya a ser agresivo, sino porque la gravedad y el peso pueden crear una combinación peligrosa. Más allá del riesgo, el pino buña posee una historia cultural notable. Las comunidades indígenas australianas se reunían antiguamente para grandes festines centrados en la cosecha de las piñas, que contienen semillas comestibles. Es un árbol que ofrecía tanto alimento como peligro, elevándose sobre las reuniones con una fuerza silenciosa. Desde frutos explosivos hasta gigantes que caen, los peligros que presentan los árboles son de todo tipo. Y a veces el riesgo no proviene de la fuerza bruta ni de las toxinas, sino de sueños que se vuelven demasiado extraños. A primera vista, la trompeta del ángel parece sacada de un cuento de hadas. Enormes flores con forma de trompeta cuelgan de las ramas, brillando suavemente en tonos blancos, rosas, amarillos o naranjas. Presente en Sudamérica y cultivada en jardines de todo el mundo, es una planta espectacular. Sin embargo, pocos se dan cuenta del cuidado con el que debe tratarse. La trompeta del ángel contiene poderosos químicos naturales que afectan la mente y el cuerpo de maneras inusuales. A lo largo de la historia, partes de la planta se han utilizado en misteriosas ceremonias tradicionales, siempre manipuladas por quienes comprendían su poder. Hoy en día, los expertos advierten que incluso una exposición casual puede provocar experiencias muy desagradables si alguien no tiene cuidado. No solo las flores tienen poder. Cada parte de la trompeta del ángel contiene estos compuestos. Por eso, los jardines botánicos a veces etiquetan las plantas claramente, aunque parezcan tan atractivas para los visitantes. El peligro no es agresivo, pero se entreteje discretamente en la imponente apariencia de la planta. Curiosamente, la trompeta del ángel también ha dejado huella en la cultura pop. En películas y novelas donde jardines extraños esconden peligros secretos, se utiliza a menudo como inspiración visual. La vista de sus flores colgantes y descomunales puede resultar hermosa e inquietante a la vez. Un símbolo perfecto del arte de doble filo de la naturaleza. Si bien la trompeta del ángel cautiva desde la distancia, de cerca nos recuerda que no todas las cosas bellas están hechas para tocarse. Y la naturaleza aún guarda más sorpresas en árboles que parecen pacíficos, hasta que dejan de serlo. En la remota isla de Socotra, donde el paisaje se asemeja más a un planeta lejano que a la Tierra, se alza una de las maravillas más extrañas de la naturaleza: el drago. Con troncos gruesos y retorcidos y copas que se extienden como sombrillas gigantes, estos árboles parecen sacados de una novela de fantasía. El drago debe su nombre a la resina de color rojo intenso que resuma al cortar la corteza. Los lugareños la llaman sangre de dragón y durante siglos fue apreciada por su uso en medicina, tintes e incluso en rituales antiguos. Verlo de cerca es como adentrarse en otro mundo, un lugar donde las leyendas podrían seguir vivas. A pesar de su apariencia mágica, el drago no es peligroso de tocar como otros de esta lista. De hecho, su historia reside en su supervivencia. Al crecer en condiciones duras y secas, estos árboles se han adaptado a formas extrañas para retener la humedad y proteger sus raíces. Pero la savia, aunque no es dañina de inmediato, posee un extraño poder que fascinó a la gente durante generaciones.
Hoy, el drago se yergue como un símbolo viviente de misterio y resiliencia. Con los vientos suaves de Socotra, sus siluetas crean escenas evocadoras, especialmente al atardecer, cuando sus ramas se extienden por el cielo como manos antiguas que buscan algo perdido. Nos recuerdan que los mayores peligros de la naturaleza no siempre se relacionan con el daño directo, sino con la forma en que nos transportan a historias olvidadas. Y mientras el drago juega con la historia y la imaginación, otras plantas adoptan un enfoque mucho más directo, uno que puede dejar una punzada inolvidable. A primera vista, el árbol de la picazón de vaca parece bastante inocente. Se encuentra en regiones tropicales como Australia y partes del Pacífico, con sus hojas de un verde brillante y sus bonitas flores rosas. Pero dentro de sus esponjosas vainas se esconde una sorpresa que pocos querrían descubrir de primera mano. El árbol de la picazón de vaca recibe su inquietante apodo por los finos pelos que se acumulan en sus vainas. Estas diminutas fibras son casi invisibles, pero pueden causar picazón intensa e irritación cutánea si entran en contacto con la piel. Las personas que rozan el árbol o manipulan sus semillas han reportado sensaciones incómodas que duran horas. Lo realmente complicado es que las vainas de las semillas pueden abrirse de forma natural, haciendo que los pelos floten por el aire como una nube inofensiva. Una persona que simplemente pase cerca podría entrar en contacto con ellas accidentalmente, sin siquiera notarlo al principio. Más tarde la picazón se instala, un poderoso recordatorio de cómo las cosas pequeñas en la naturaleza pueden provocar reacciones descomunales. A pesar de este mecanismo de defensa que provoca picazón, el árbol de la picazón de la vaca desempeña un papel importante en su ecosistema, proporcionando alimento y refugio a la fauna local. Y aunque los humanos necesitan mantener cierta distancia, el árbol en sí mismo es otro ejemplo de cómo la naturaleza defiende sus creaciones con sorprendente creatividad. Después de ver cómo un simple roce puede causar tanta incomodidad, uno podría pensar que mantenerse alejado de los árboles pequeños es la mejor opción. Pero en las selvas tropicales profundas, incluso los gigantes que se alzan sobre ellos pueden representar un peligro inesperado. En las densas selvas tropicales de América Central y del Sur, pocos árboles imponen más respeto que el ceiba. Elevándose sobre el suelo selvático, estos gigantes pueden alcanzar más de 60 metros de altura, con troncos tan anchos que se necesitan varias personas para rodearlo. Son los gobernantes silenciosos del dosel y conllevan sus propios riesgos ocultos. El verdadero peligro del ceiba no reside en el veneno ni en las espinas, sino en su enorme tamaño. En fuertes tormentas o tras largos periodos de lluvia, sus ramas gigantescas pueden romperse y caer sin previo aviso. Una sola rama de un ceiba maduro puede pesar miles de kilogramos y cuando se desploma no deja muchas oportunidades. Las comunidades locales que viven cerca de los ceibas los respetan profundamente. En muchas culturas se los considera sagrados, y a menudo se cree que son el hogar de espíritus o antiguos guardianes. Algunas leyendas antiguas incluso cuentan historias de pueblos enteros que se reúnen bajo su sombra, solo para tratar a los árboles con discreta precaución durante la temporada de tormentas. Además del peligro, el ceiba desempeña un papel vital en la selva tropical. Sus imponentes ramas sustentan ecosistemas enteros. Aves, insectos y mamíferos encuentran refugio en las alturas. Nos recuerda que la fuerza y el peligro suelen ir de la mano en la naturaleza. Desde semillas que pican hasta ramas que se derrumban, la selva tropical demuestra una y otra vez que la supervivencia a menudo implica aprender a leer las silenciosas advertencias que se esconden a nuestro alrededor. En los bosques de Europa, Asia y Norteamérica, el tejo crece con una gracia serena, casi atemporal. Con agujas de color verde oscuro y bayas rojas llamativas, ha sido a menudo un símbolo de inmortalidad y misterio. Pero a pesar de su apariencia serena, el tejo esconde uno de los venenos naturales más poderosos conocidos por el ser humano. Casi todas sus hojas, corteza y semillas contienen compuestos tóxicos. La única excepción es la pulpa suave y roja que rodea sus semillas, que las aves pueden comer sin peligro. Para las personas, sin embargo, el peligro se esconde donde menos se espera. Si alguien triturara o masticara las semillas de la baya, podría sufrir graves problemas de salud. El peligro del tejo es tan sutil que se ha colado en innumerables leyendas e historias de fantasmas. En la antigüedad, los guerreros a veces mojaban flechas en extractos de tejo para inclinar la balanza en la batalla. Incluso hoy los botánicos manejan el árbol con cuidado, respetando su inusual poder químico. Curiosamente, a pesar de su lado oscuro, el tejo ha aportado algo al mundo. Científicos modernos han descubierto que los compuestos del tejo pueden utilizarse en importantes medicinas, lo que demuestra una vez más que el peligro y la curación a menudo van de la mano en la naturaleza. Mientras el tejo se mantiene en silencio con sus riesgos ocultos, algunas plantas prefieren disfrazar sus amenazas con colores brillantes, luciendo deslumbrantes mientras ocultan un tipo diferente de peligro. Si las plantas tuvieran disfraces, el acónito ganaría todas las competiciones. Con flores de color azul intenso, morado o blanco en forma de capuchitas, esta planta parece sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, bajo esa delicada apariencia se esconde un poderoso veneno natural que le ha valido apodos como la reina de los venenos a lo largo de la historia.
El acónito prospera en zonas frescas y montañosas y jardines sombríos. Su belleza ha atraído admiradores durante siglos, pero pocos saben lo cuidadoso que hay que ser con él. Toda la planta, especialmente las raíces, contiene compuestos tóxicos. Manipularla sin protección puede causar entumecimiento u hormigueo. Antiguamente, cazadores y guerreros aprovechaban las propiedades del acónito para preparar sus armas con él. En el folclore y la literatura antigua, la planta suele simbolizar la traición o un peligro oculto, una advertencia oculta tras la belleza. Hoy en día, el acónito se sigue cultivando con fines ornamentales, pero viene con instrucciones claras. Mirar, pero no tocar. Su historia nos recuerda cómo las apariencias pueden ser un disfraz perfecto, incluso en la naturaleza. Si el acónito enseña cautela a través de la belleza, otro árbol enseña respeto al proteger silenciosamente algunas de las zonas ribereñas más peligrosas de la Tierra. En los humedales costeros del sudeste asiático y el norte de Australia, un modesto árbol prospera tranquilamente en las aguas turbias. Es el mangle lechoso, y aunque a simple vista pueda parecer un manglar cualquiera, esconde un secreto que pocos querrían descubrir sin estar preparados. El mangle lechoso produce una savia tan potente que incluso una gota en la piel puede causar ampollas e irritación grave. Su nombre proviene del líquido espeso y blanco que gotea de las ramas rotas o la corteza dañada, una clara señal de que no se debe jugar con este árbol. Las personas que lo manipulan accidentalmente sin protección a menudo se arrepienten poco después. Es más, si la savia toca los ojos, puede provocar problemas de visión temporales. Es por eso que los lugareños que trabajan cerca de los manglares lechosos usan guantes y toman precauciones adicionales, incluso si han crecido rodeados de estos árboles. El riesgo no es ruidoso ni dramático, es lento, silencioso y oculto bajo la tranquila superficie de los humedales. A pesar de sus peligros, el manglares lechoso desempeña un papel fundamental en la protección de las costas de la erosión y el mantenimiento de ecosistemas delicados. Cangrejos, peces e innumerables especies de aves dependen de estos bosques para sobrevivir. Al igual que muchos otros en este video, el manglares lechoso nos recuerda que las partes más peligrosas de la naturaleza a menudo permanecen silenciosas, esperando, desapercibidas, hasta que alguien cruza una línea invisible. En las regiones tropicales de todo el mundo, el árbol de jatropha crece sin mayor dificultad, integrándose en caminos, jardines y campos abiertos. Sus hojas de color verde brillante y sus racimos de pequeñas flores no parecen inusuales a primera vista. Sin embargo, sus semillas esconden un peligro tan poderoso que lo convierten en una de las plantas más tóxicas de la naturaleza. Las semillas del árbol de jatropha contienen compuestos naturales altamente tóxicos si se ingieren. Un solo puñado, si se ingiere por error, puede causar graves problemas de salud. En lugares donde la jatropha crece libremente, los lugareños saben desde hace tiempo que advierten a los niños y viajeros que no toquen sus frutos, por inofensivos que parezcan. Curiosamente, partes del árbol de jatropha se han utilizado para producir biocombustible, lo que demuestra una vez más cómo las características más mortíferas de una planta también pueden ofrecer usos sorprendentes cuando se manejan con cuidado. Los agricultores a veces la cultivan como cerca viva, tanto por su resistencia como porque muy pocos animales se atreven a mordisquear sus hojas. La jatropha es un recordatorio final. La belleza en el mundo vegetal a menudo conlleva costos ocultos. Los árboles y plantas que hemos explorado muestran que el peligro no siempre viene con señales de advertencia o amenazas estruendosas. A veces se esconde detrás de flores, semillas y hojas verdes silenciosas, esperando a quienes no saben cuándo mantener la distancia. En lo profundo del Parque Nacional Redwood, al norte de California, oculto bajo un denso dosel esmeralda, se alza el árbol más alto del planeta. Se llama Hyperion, una secuoya costera que supera en altura a la Estatua de la Libertad, al Big Ben e incluso supera la longitud de un Boeing 747. Con una asombrosa altura de 116 metros desde la base hasta la punta, este rascacielos natural es el rey indiscutible de la altura en el mundo vegetal. Descubierto en el año 206 por dos exploradores que simplemente se abrían paso a través de un denso bosque, Hyperion no crecía en un claro iluminado ni en una cresta protegida. Simplemente estaba allí, elevándose silenciosamente por encima de todo lo demás, en una zona remota del parque por la que poca gente pasa. Y no es de extrañar que su ubicación se mantenga en secreto hoy en día, ya que científicos y guardabosques se niegan a revelar el lugar exacto. Todo para protegerlo del tráfico peatonal, el pisoteo y la creciente amenaza del turismo descuidado. A diferencia de la imagen que la mayoría de la gente tiene de secuoyas gigantes que crecen erguidas en espacios abiertos, Hyperion se eleva por una ladera rodeada de otros árboles. Su copa se alza hacia el cielo a través del dosel como un cohete que atraviesa las nubes.
que es aún más sorprendente. No fue plantado hace cientos de años. Se estima que este coloso tiene entre 600 y 800 años. En términos de secuoyas, eso es mediana edad. Algunos de sus primos viven más de 2000 años. Lo que hace que el tamaño de Hyperion sea aún más impresionante es el hecho de que las secuoyas costeras tienden a sufrir pérdida de altura con el tiempo debido al viento, las tormentas y los rayos. Sin embargo, de alguna manera, Hyperion ha escapado a todo eso. No tiene quemaduras masivas, ni copa destrozada, ni señales de colapso. Simplemente sigue creciendo, centímetro a centímetro, desafiando las expectativas. Y como las secuoyas crecen tanto desde las puntas como desde los troncos, técnicamente sigue creciendo, aunque a un ritmo más lento últimamente. Algunas estimaciones sugieren que Hyperion contiene más de 510 metros cúbicos de madera. Eso es suficiente madera para construir docenas de casas familiares, aunque nadie la está tocando. Las secuoyas como Hyperion están protegidas ahora, y con razón. Son más que árboles altos. Son cápsulas del tiempo vivientes, más antiguas que la mayoría de las ciudades modernas, que sobreviven a sequías, incendios y a toda la historia de la humanidad. Si Hyperion es el más alto, entonces General Sherman es el peso pesado más grande del mundo arbóreo. Este coloso vive en el Parque Nacional Sequoia de California y domina todo a su alrededor con su imponente tamaño. Con 84 metros de altura y más de 11 metros de ancho en la base, General Sherman es oficialmente el árbol vivo de un solo tronco más grande de la Tierra. No solo es alto, sino también denso. Contiene más volumen de madera que cualquier otro árbol conocido, con un peso estimado de 1.2 millones de kilogramos. Eso es más pesado que 10 ballenas azules. Nombrado en el siglo XIX en honor al general de la Guerra de Secesión William Tecumseh Sherman, el árbol ha estado en pie durante más de 200 años. Eso significa que cuando Julio César aún vivía, este árbol ya se alzaba imponente en la Sierra Nevada. Lo que lo hace tan increíble no es solo su edad o tamaño, sino lo vivo que aún está. Las ramas superiores de Sherman están creciendo. El tronco se engrosa cada año. Se expande, respira y prospera mientras personas de todo el mundo se reúnen en su base solo para mirar hacia arriba y sentirse diminutas. Tan solo el tronco podría llenar más de 40 vagones de ferrocarril con madera maciza. Y sin embargo, su sistema de raíces solo llega hasta unos 4 o 4,3 metros. Un detalle asombroso considerando que soporta tal masa. El secreto: las raíces del General Sherman se extienden ampliamente, extendiéndose por más de 4000 metros cuadrados bajo tierra y entrelazándose con los árboles cercanos para formar una red de soporte viviente, como la versión de la naturaleza del hormigón armado. Ahora está vallado para proteger sus raíces superficiales de los millones de visitantes que llegan cada año. Y aunque una de sus enormes ramas se cayó a principios de los 2000, una rama más grande que la mayoría de los árboles adultos, la caída no fue un signo de debilidad. El árbol simplemente dejó caer la rama para reducir la tensión y seguir creciendo. Así es como funcionan estos gigantes. Se adaptan. De pie en su base, no solo te sientes pequeño, sino que sientes que estás en presencia de algo antiguo y tranquilo. El General Sherman es el tipo de árbol que hace que el tiempo se sienta diferente, menos lineal, más eterno. Un ente de la vida real que nunca necesitó CGI para ser legendario. En el pequeño pueblo mexicano de Santa María del Tule, cerca de Oaxaca, hay un árbol tan ancho que parece haberse tragado a una docena de otros solo para formar su tronco. Este es el árbol del Tule, el árbol más robusto y grueso de la Tierra. Es un ciprés de Moctezuma con un diámetro de más de 11 metros y una circunferencia de más de 42 metros. Para rodear su base, habría que dar un paseo más largo que una cancha de tenis. A diferencia de las secuoyas, este árbol no está encerrado en un parque nacional ni oculto en un bosque remoto. Crece justo frente a una iglesia, en pleno centro del pueblo. Los lugareños lo conocen y lo adoran desde hace siglos, llamándolo el árbol de la vida. Y al observar detenidamente su corteza nudosa, es fácil entender por qué. Los nudos, crestas y curvas parecen formar formas, rostros, animales e incluso criaturas míticas. Es como si la naturaleza hubiera tallado su propio tótem. Se estima que el árbol tiene más de 1500 años, aunque algunos dicen que podría ser incluso más antiguo. Los científicos han tenido dificultades para determinar su edad exacta, debido a que el tronco es tan ancho y retorcido que la toma de muestras es casi imposible. Pero sea cual sea el número, este no es solo un gran árbol, sino un hito cultural. Los lugareños lo celebran cada año con música, baile y festivales dedicados por completo a esta escultura viviente. El árbol del Tule no es muy alto, unos 35 metros, pero lo compensa con creces con su circunferencia. Estar a su lado se siente surrealista, como caminar junto a una pared de madera que se extiende hasta el cielo. Y no está hueco. Ese enorme tronco es todo de madera maciza, lo que le da un volumen total que rivaliza con algunas de las secuoyas más grandes. El árbol ha resistido sequías, tormentas y el auge de la civilización moderna a su alrededor. Y de alguna manera, todavía está echando hojas verdes frescas cada primavera. Los turistas a menudo piensan que son varios árboles fusionados, pero no es uno solo. Solo un ser vivo enorme que se ha mantenido quieto mientras el mundo cambiaba a su alrededor. En lo profundo del Parque Nacional Sequoia de California, no lejos del General Sherman, vive otro monarca natural, el árbol presidente.
Puede que no ostente el récord de ser el más alto ni el más corpulento, pero en cuanto a la extensión de sus ramas y el volumen de su madera, es un serio contendiente. Bautizado con el nombre del presidente Warren G. Harding, en la década de 1920, esta secuoya mide más de 75 metros de alto y casi 8 metros de ancho, pero lo que la distingue es su enorme copa, que parece capaz de dar sombra a un pueblo entero. El presidente está repleto de más de 2.000 millones de agujas. Ostenta el récord de mayor follaje jamás medido en un solo árbol. Las ramas de este árbol no solo se extienden, sino que se curvan y se elevan como brazos, ramificándose en todas direcciones como algo sacado de una película de fantasía. Un equipo de National Geographic lo fotografió en una ocasión durante 32 días utilizando cuerdas, drones y software de costura vertical para revelar su forma completa. El resultado parecía un rascacielos viviente hecho completamente de músculo y corteza. Incluso en invierno, con la nieve cubriendo el suelo, el presidente se mantiene desafiante. Es una de las pocas secuoyas que sigue creciendo en todas direcciones. Mientras que muchos árboles más viejos pierden altura con el tiempo, el presidente gana masa y altura, lenta y constantemente. Es un recordatorio de que el tamaño no se trata solo de alcanzar alturas, sino también de cuán profundamente se ramifica algo. Este árbol también es uno de los favoritos de los científicos porque cuenta una larga historia. Sus anillos registran no solo su propia vida, sino también la historia climática de la Sierra Nevada. Incendios forestales, sequías, periodos de frío, todo está ahí. Eso significa que cada centímetro de madera dentro del presidente es como una página de una enciclopedia viviente. Y a diferencia de la mayoría de sus rivales, el presidente sigue ganando peso aproximadamente 1 metro cúbico de madera cada año. Puede que no parezca mucho, pero en términos de árboles es como colocarse una nueva capa de armadura anualmente. Una curva de crecimiento lenta pero imparable que ha durado más de 200 años. Pocos árboles son lo suficientemente famosos como para aparecer en postales y listas de deseos para viajes por carretera, pero el árbol candelabro de California lo ha logrado. Ubicado en Leggett, esta gigantesca secuoya costera tiene un túnel excavado a través de su tronco, lo suficientemente ancho como para dejar pasar un coche. Con 84 metros de altura y unos 6 metros y medio de ancho en su base, el árbol candelabro debe su nombre a la forma en que sus ramas se ensanchan como los brazos de una lámpara de araña colgada en una catedral forestal. El túnel se excavó en la década de 1930, cuando conducir a través de un árbol se consideraba la mejor oportunidad para fotografiarse en la carretera. La gente se amontonaba en sus coches, pasaba por el árbol y se tomaba una foto con la mitad del parachoques aún dentro del tronco ahuecado. Hoy en día, los vehículos más pequeños aún pueden pasar, aunque los cuidadores del árbol son mucho más cuidadosos a la hora de protegerlo que en el pasado. Aunque excavar en un árbol vivo pueda parecer impactante hoy en día, el árbol candelabro ha logrado sobrevivir y prosperar a pesar de ello. El túnel solo atraviesa el duramen exterior, por lo que las capas vitales del árbol, donde fluyen los nutrientes y el agua, permanecen intactas. Décadas después, sigue en pie, sigue creciendo y sigue atrayendo multitudes. Este árbol nos recuerda lo diferentes que eran los tiempos, cuando la curiosidad llevaba a la gente a hacer cosas que hoy en día jamás se permitirían. Y aún así, incluso después de todo eso, el árbol candelabro sigue vivo. Esa resiliencia es parte de lo que hace a las secuoyas tan legendarias. El área alrededor del árbol ahora es una apacible arboleda con mesas de picnic y letreros antiguos. No es solo un truco, es un monumento viviente, un pedazo de la cultura americana donde la naturaleza y la nostalgia se unen. Y si lo haces en el momento justo, aún puedes pasar por el mismo árbol que tus abuelos pudieron haber visitado en su luna de miel. Escondido en una tranquila granja de Sudáfrica, una vez se alzaba uno de los árboles más emblemáticos del mundo, el Sunland Baobab. No era un baobab cualquiera. Medía 22 metros de alto y 47 de ancho, con un tronco hueco tan enorme que albergaba un bar completamente funcional en su interior. Así es, un árbol con taburetes, un mostrador e incluso una diana. El hueco no era artificial. A lo largo de miles de años, el árbol desarrolló de forma natural una cámara interior de unos 12 metros de ancho. Los lugareños se dieron cuenta de que era lo suficientemente grande como para caminar, luego lo suficientemente grande como para amueblar, y finalmente lo convirtieron en un pequeño pub que recibía a turistas curiosos de todo el mundo. En su apogeo, el Sunland Baobab podía albergar cómodamente a 15 personas en su interior con paredes hechas completamente de corteza viva. Los científicos estimaron que la edad del árbol superaba los 1000 años. Su tronco estaba dividido en dos partes principales, como torres naturales fusionadas por el tiempo. En el interior, el aire era fresco y terroso, iluminado por bombillas tenues que se filtraban a través de pequeñas aberturas en la madera. Parecía menos un árbol y más una catedral natural, tallada por el viento y la lluvia en lugar de por la mano del hombre. Lamentablemente, en los últimos años, una de las grandes secciones del árbol se derrumbó, un recordatorio de que incluso los gigantes finalmente se doblegan ante el tiempo.
Pero la parte restante sigue en pie y atrae visitantes, con sus raíces aferrándose a la tierra como garras ancestrales. El baobab puede ser apodado el árbol al revés, por sus ramas desnudas que parecen raíces, pero también es un símbolo de resistencia. Incluso sin el bar, el árbol sigue siendo un monumento natural, un lugar donde la naturaleza y la imaginación alguna vez compartieron una copa. A primera vista, podría parecer un pajar gigante en un árbol, pero si observas más de cerca, verás algo extraordinario. Docenas de nidos de aves interconectados, fusionados en una enorme superestructura. Bienvenido al mundo del sociable tejedor y del árbol africano que sustenta toda una ciudad aviar. Este fenómeno es común en las sabanas del sur de África, especialmente en los espinos de camello. Las aves construyen un nido comunitario no solo para una familia, sino para toda una colonia. Hablamos de hasta 100 cámaras de anidación, hogar de cientos de aves. El resultado parece un techo peludo y enorme que cuelga de las ramas de los árboles. Es como una casa en el árbol, solo que los inquilinos vuelan. Lo fascinante es lo organizado que está todo. Los nidos superiores son más frescos e ideales para los días calurosos, mientras que los inferiores son más cálidos durante las noches frías. Varias generaciones de aves viven juntas, cada una ayudando a Tapapeistam a alimentar y proteger a las crías. En la naturaleza, una cooperación tan intensa es poco común, pero estas aves convierten el árbol en una metrópolis aviar. La estructura es tan pesada que a veces puede romper ramas, pero las espinas de camello son resistentes. Sus ramas espinosas soportan el peso y brindan sombra y protección contra los depredadores. Se ha avistado a otros animales, como búhos, halcones e incluso serpientes, utilizando los nidos como vecinos o invasores. Esta ciudad viviente no es una sola especie de árbol, sino una relación entre un árbol y un ave que evolucionan en paralelo. Su arquitectura, biología y trabajo en equipo se unen en una vista espectacular. Y sí, los nidos son permanentes, permanecen en pie durante décadas, y algunas estructuras superan el centenario. Un árbol que se convierte en el hogar de toda una comunidad. En la naturaleza, eso es lo más cercano a Wakanda. En el Jardín Botánico Acharya Jagadish Chandra Bose de la India, hay un árbol tan enorme que, desde lejos, parece un bosque entero. Pero al entrar, te darás cuenta de que es un solo organismo, el gran baniano. Se extiende por más de 1,4 hectáreas con más de 3.700 raíces aéreas que descienden de sus ramas y se anclan en el suelo como troncos. Estas raíces se convierten en pilares de soporte, y el tronco original es ahora solo una parte de una estructura viva mucho mayor. Es como si la naturaleza se hubiera copiado y pegado a sí misma miles de veces. El gran baniano tiene más de 250 años y sigue expandiéndose. Su tronco central sufrió daños durante una tormenta hace décadas y tuvo que ser talado. Pero al resto del árbol no le importó. Simplemente siguió creciendo hacia afuera. Hoy parece una columnata natural, con gruesos pilares leñosos que sostienen un vasto techo verde. Caminar bajo él se siente como entrar en un templo antiguo. La luz se filtra a través del dosel. Los pájaros parlotean. Los monos se balancean ocasionalmente entre las ramas. Está vivo en todas direcciones. Los turistas a menudo tienen que recordar que no han pisado varios árboles, sino solo uno, clonado infinitamente por su propia biología. Lo que hace especiales a los banianos es su capacidad de enraizar desde sus propias ramas. Son estructuras autorreplicantes que se expanden continuamente. En las tradiciones espirituales, los banianos se consideran sagrados. En términos científicos, son casi extraterrestres, un árbol que crea su propio ecosistema. No es el más alto, no es el más antiguo. Pero en cuanto a anchura y chimeinta, anchura y belleza, el gran baniano es único. En lo profundo de la mata atlántica de Brasil crece un árbol tan grande e imponente que no solo se le mira, sino que se le escala. Se trata del árbol de ceiba gigante, o Ceiba pentandra, un coloso imponente con raíces gruesas y estriadas que parecen olas congeladas. En una parte del país, este mismo árbol ha sido equipado con escaleras y arneses de seguridad, convirtiéndolo en un auténtico elevador de dosel. El tronco es tan ancho que rivaliza con un camión, con una superficie texturizada que parece esculpida. Una vez que empiezas a subir, cada peldaño revela lo enorme que es realmente el ceiba. Se necesitan varios minutos de ascenso constante antes de que el dosel se abra, y cuando lo hace, estás de pie sobre un mar de verde. Las ceibas crecen más de 60 metros de altura y son sagradas en muchas culturas indígenas. Anclan los ecosistemas, alimentando a murciélagos, aves e insectos con sus flores y vainas de semillas. Parece un tranquilo bosque de álamos temblones en Utah. Docenas de delgados troncos blancos se mecen suavemente con la brisa. Pero aquí está la peculiaridad. No son árboles individuales.
son uno solo. Pando, también conocido como el gigante tembloroso, es una colonia clonal de álamos temblones. Cada tronco en ese bosque de 43 hectáreas es genéticamente idéntico. Todos están conectados a un único sistema de raíces subterráneas. Se considera el organismo vivo más pesado conocido en la Tierra, con un peso estimado de 5 millones y 9 millones de kilogramos. Pando no es un recién llegado. Los científicos creen que este enorme organismo tiene al menos 9000 años de antigüedad, lo que lo hace más antiguo que las pirámides, Stonehenge y casi todas las civilizaciones conocidas. Algunos incluso especulan que su sistema de raíces podría remontarse hasta 14.000 años. Cada tronco vive entre 100 y 150 años antes de morir y ser reemplazado por un nuevo brote. Así, mientras los árboles individuales aparecen y desaparecen, el organismo mismo continúa, como una ola viva que nunca deja de fluir. Desde arriba, parece un mar dorado en otoño y un tapiz verde brillante en primavera. Los visitantes a menudo no tienen ni idea de que están caminando entre uno de los seres vivos más misteriosos de la Tierra. Su magnitud es casi imposible de comprender. No hay un único tronco. Pando es lo opuesto a la historia habitual de los árboles. Se extiende en lugar de elevarse. El reto ahora es protegerlo. La intervención humana, el pastoreo de animales y el cambio climático han comenzado a ralentizar la regeneración natural de Pando. Los conservacionistas trabajan arduamente para asegurar que esta antigua entidad sobreviva por mucho tiempo en el futuro. Porque si hay un bosque que demuestra que la naturaleza puede superarnos en inteligencia, es este. En el antiguo bosque Waipoa de Nueva Zelanda vive un árbol con un nombre tan grandioso como su forma: Te Matuangahere o Padre del Bosque. No es el kauri más alto, ese título le corresponde a su vecino Tane Mahuta. Pero en cuanto a manchura, el Te Matuangahere no tiene rival. Su tronco mide más de 16 metros de circunferencia. Eso equivale casi a la longitud de una pista de bolos, envuelta en una corteza gruesa y profundamente surcada. El árbol mide poco menos de 30 metros de altura, pero es su enorme circunferencia lo que deja boquiabiertos. De pie en su base, las personas parecen pequeñas figuras junto a una columna viviente de historia. Se estima que este árbol tiene entre 2000 y 3000 años de antigüedad. Ha sobrevivido a erupciones volcánicas, tormentas y siglos de aislamiento. Muchos maoríes lo consideran sagrado. Y cuando estás allí, en el silencio de ese bosque, es fácil entender por qué. Hay una especie de gravedad a su alrededor, no en masa, sino en presencia. Las raíces de los árboles kauri liberan una resina que ayuda a protegerlos de enfermedades y plagas. Esta podría ser una de las razones por las que Te Matuangahere ha vivido tanto tiempo. Su corteza se siente como una armadura. El dosel se extiende y filtra la luz solar en suaves verdes. Es una reliquia viviente, uno de los últimos gigantes de un mundo que ya pasó hace mucho tiempo. Los visitantes modernos deben mantener la distancia, siguiendo caminos estrictos para evitar pisotear las sensibles raíces. Incluso el aliento humano se considera peligroso. La humedad puede transmitir patógenos. Los esfuerzos para protegerlos son serios. Y con razón, no quedan muchos seres en la Tierra que hayan visto pasar los siglos en silencio. Este árbol es uno de ellos. En las laderas del Etna, en Sicilia, se alza un árbol legendario: el castaño de los 100 caballos. Según relatos centenarios, una reina y su séquito de 100 caballeros se refugiaron bajo este árbol durante una tormenta repentina. Que la historia sea cierta o no importa mucho, ya que el árbol es enorme. Se estima que tiene entre 2000 y 4000 años. Esto lo convertiría en el castaño más antiguo conocido del mundo. En su punto más grueso, su tronco llegó a medir más de 58 metros de circunferencia, más ancho que muchas casas. Hoy en día parece estar formado por varios árboles que crecen juntos, pero los investigadores creen que todos provienen de un mismo sistema de raíces. Este árbol ha sobrevivido a imperios, guerras y flujos de lava. Se alza tranquilo cerca del borde de uno de los volcanes más activos de la Tierra, resistiendo el fuego y la ceniza con tenaz resistencia. A pesar de todo, todavía florece, todavía produce castañas y sigue atrayendo a los viajeros que conocen la historia. Los lugareños tratan el árbol con respeto. Ahora está cercado y protegido como tesoro nacional. Y aunque el tronco se ha dividido con el tiempo en segmentos separados, el sistema de raíces permanece unido, uniendo las partes en un único legado vivo. No todos los días se encuentra un árbol vinculado a la ciencia y la realeza. Pero claro, solo hay un castaño de los 100 caballos. Y sigue en pie, sigue observando, sigue susurrando las historias que el tiempo olvidó. Oculto en lo profundo de los bosques del sur de Tasmania se encuentra el centurión, el árbol más alto de Australia y una de las plantas con flores más altas de la Tierra. Se trata de un fresno de montaña, o Eucalyptus regnans, que se eleva a unos increíbles 100 metros de altura. Es más alto que un edificio de 30 pisos y sigue creciendo.
Descubierto apenas en el año 208 mediante tecnología de escaneo láser, el centurión sobrevivió a los devastadores incendios forestales que arrasaron gran parte del paisaje circundante. Mientras que muchos eucaliptos viven rápido y mueren jóvenes, este gigante tiene más de 350 años y aún se eleva más, con su tronco recto como una torre, coronado por un denso dosel de hojas. Lo que distingue al centurión no es solo su altura, sino también su resiliencia. Su corteza lisa se desprende del fuego con facilidad y regenera sus hojas a la velocidad del rayo. Los científicos lo monitorean cuidadosamente ahora, trepándolo con cuerdas y drones para estudiar su salud y crecimiento. En un país conocido por sus extremos, el centurión es un monumento silencioso, alto, resistente y casi de otro mundo. En lo alto de las brumosas montañas de la isla de Yakushima crece un árbol envuelto en misterio, el Yomonsugi. Es el árbol de criptomeria más grande y antiguo conocido en Japón, con una edad estimada de más de 2000 años, y algunas estimaciones lo superan los 7000. Su enorme y nudoso tronco se alza 25 metros de altura y casi 17 metros de circunferencia en la base, desgastado, retorcido y cubierto de musgo. El Yomonsugi no fue descubierto hasta la década de 1960, oculto en lo profundo de un antiguo bosque. Desde entonces se ha convertido en un símbolo sagrado del tiempo y la resistencia. Llegar allí no es fácil. El sendero lleva horas de caminata, serpenteando por uno de los lugares más húmedos del mundo. El árbol está ahora acordonado para proteger sus raíces. Los visitantes solo pueden verlo desde la distancia, pero incluso desde allí parece sacado de una película de estudio Ghibli. Silencioso, poderoso y sabio. Rodeado de niebla y siglos de silencio, el Yomonsugi no es solo un árbol, es historia viva. Un lago rosa, un volcán resplandeciente, una montaña arcoíris, sin filtros ni trucos. Estos lugares irreales existen en la Tierra. A primera vista, parece como si alguien hubiera pintado una cordillera entera con un pincel. Olas de rojo, amarillo, azul y verde recorren el paisaje con un patrón tan preciso y vívido que parece artificial. Pero estas laderas surrealistas son completamente naturales. Bienvenido a Shangyedangxia, en la provincia china de Gansu, hogar de las montañas arcoíris. Estas coloridas crestas se formaron hace más de 24 millones de años a medida que capas de arenisca y minerales se apilaban lentamente unas sobre otras, cada una aportando su propio matiz. Con el tiempo, los movimientos tectónicos empujaron las capas hacia arriba, mientras que el viento y la lluvia esculpieron sus formas fluidas. Lo que queda hoy es un paisaje que parece sacado de una secuencia onírica de una película de ciencia ficción, o tal vez del set de Doctor Strange. Lo más deslumbrante de las montañas arcoíris no son solo los colores, sino cómo cambian a lo largo del día. Al amanecer y al atardecer, la luz incide sobre las bandas minerales en el ángulo justo, haciendo que las colinas brillen como si estuvieran iluminadas desde dentro. En días nublados, la paleta se suaviza en pasteles profundos como una acuarela dejada secar en el horizonte. Los turistas caminan por las plataformas de observación designadas, pero incluso deteniéndose, el paisaje parece estar en movimiento. Las curvas, las rayas, las texturas. Es hipnótico. Y lo sorprendente es lo diferente que se ve según dónde te pares. Desde un lado podría parecer un manto de arcoíris extendido sobre un cañón. Desde otro se asemeja al glaseado de un pastel gigante esculpido por la mano firme de la naturaleza. Shangyedangxia no es solo fotogénico. Es una prueba de que la Tierra aún guarda secretos que eclipsan la fantasía. Con más de 70 metros de altura, con los ojos serenamente cerrados y las manos apoyadas en las rodillas, el gran Buda de Leshan no solo está tallado en una montaña, sino que es la montaña misma. Frente a la confluencia de 3 ríos, esta colosal figura de piedra fue tallada directamente en el acantilado durante la dinastía Tang, hace más de 1200 años. Y sorprendentemente, aún vigila el agua como un guardián silencioso. Su tamaño es asombroso. Cada ceja mide más de 5 metros y medio. Sus uñas podrían acunar a un adulto. De cerca, el rostro del Buda parece gentil y humano, pero a la vez sereno, de una manera que se siente más grande que la vida. Desde la distancia se funde a la perfección con el acantilado, casi como un secreto oculto a plena vista. Lo que es aún más alucinante es que los monjes que lo construyeron diseñaron un sistema de drenaje oculto dentro de la estatua, uno que aún funciona hoy. El agua de lluvia se desvía de su cabeza y hombros a través de canales tallados en la piedra, preservando su forma de la erosión durante siglos. Ese tipo de ingeniería antigua es poco común y aún más raro que aún funcione. Con empinadas escaleras que zigzaguean a su lado y una exuberante vegetación que envuelve sus hombros, el Buda de Leshan parece más una reliquia perdida de un universo fantástico que algo que aún se pueda visitar hoy. Es difícil no sentirse pequeño en su presencia y aún más difícil creer que sea real. No se trata de un truco de Photoshop ni de un ángulo de cámara ingenioso. El Salar de Uyuni es un lugar real donde la tierra y el cielo se funden. Cuando una fina capa de lluvia cae sobre este interminable salar boliviano, se convierte en el espejo más grande del mundo, reflejando todo lo que hay encima con una nitidez perfecta.
Es el lugar más llano de la Tierra, con una extensión de más de 10.000 kilómetros cuadrados. Cuando está seco, parece un vasto océano blanco congelado. Pero cuando está mojado, las personas y los vehículos parecen caminar sobre las nubes. Es desorientador, mágico y completamente real. El salar de Uyuni también está repleto de ciencia. Alberga una de las reservas de litio más ricas del planeta y tiene un patrón de corteza hexagonal que se forma naturalmente a medida que la sal se contrae y expande bajo el sol abrasador. Incluso sin el efecto espejo, el paisaje seguiría pareciendo algo de otro mundo, tal vez un campo de entrenamiento para astronautas o un fondo CGI de Dune. Los turistas a menudo posan para fotos surrealistas aquí: un dinosaurio persiguiendo a un hombre diminuto, una mochila balanceando a un adulto. El vacío absoluto del espacio juega con tu percepción de profundidad, permitiéndote doblar las reglas de la perspectiva. Este no es solo un lugar para tomar fotos geniales, es uno de los pocos lugares que te hace cuestionar dónde termina la Tierra y comienza el cielo. En medio del desierto de Karakum hay un cráter llameante que parece un portal a otro mundo. Las llamas danzan sobre el pozo día y noche, y un calor sulfuroso se eleva desde su núcleo. Los lugareños lo llaman la puerta al infierno, y una vez que lo ves, el nombre se te queda grabado. Este agujero ardiente no nació de un mito ni de un meteorito, sino de un accidente de perforación de gas en la década de 1970. El suelo se derrumbó bajo la plataforma del equipo, revelando una enorme caverna subterránea llena de gas natural. Temiendo que liberara gases peligrosos, los científicos decidieron prenderle fuego, esperando que se consumiera en pocas semanas. Eso fue hace más de 50 años. Sigue ardiendo. El cráter tiene unos 70 metros de ancho y 30 de profundidad, lo suficientemente grande como para tragarse un edificio. De noche, el resplandor naranja se extiende hasta el cielo, atrayendo insectos, camellos y algún que otro viajero aturdido. Zumba con el calor y el aire cerca del borde brilla como si la realidad se estuviera deformando. No parece la Tierra. Parece sacado de la portada de un álbum de heavy metal o de una escena eliminada de Stranger Things, y sin embargo, se ha convertido en un punto de interés turístico a pesar de estar a horas de la civilización. Gente de todo el mundo viene solo para contemplarlo, como esperando a que algo surja. Es peligroso, sí, pero hipnótico. Un accidente de incendio se convirtió en una de las vistas más inolvidables del mundo. La lava es roja, siempre es roja, excepto aquí. Por la noche, el volcán Kawahiyen brilla con un inquietante azul eléctrico, derramando llamas por sus laderas rocosas como si fuera magia de ciencia ficción. Y no es un efecto digital, es química. Lo que realmente arde no es la roca, sino los gases sulfúricos que escapan de las grietas del volcán y se encienden al entrar en contacto con el aire. El resultado es una llamarada de fuego azul brillante que a menudo se confunde con lava. En la oscuridad, el efecto es impresionante. Parece como si alguien hubiera vertido pintura neón sobre la montaña y le hubiera prendido fuego. Este volcán también contiene el lago de cráter altamente ácido más grande del mundo. Es un turquesa extraño y de otro mundo durante el día, casi demasiado colorido para parecer natural, y está rodeado de respiraderos de vapor y formaciones minerales que silban y burbujean como algo vivo. El área es tan extrema que ha atraído la atención de científicos y fotógrafos de todo el mundo. Algunos dicen que se asemeja a las cámaras interiores de la guarida de un villano de fantasía, brillante, tóxica e imponente. A pesar de su remota ubicación en la isla de Java, los viajeros caminan durante horas a través de nubes de azufre solo para presenciar el espectáculo de luces. Cuanto más te acercas, más se siente como si estuvieras entrando en un sueño, uno iluminado por fuego azul y envuelto en humo. Esculpido por siglos de inundaciones repentinas y vientos desérticos, el cañón del Antílope es un estrecho laberinto de arenisca que se asemeja más al interior de una gema que a cualquier otro objeto terrestre. Una suave luz se filtra desde arriba, rebotando en las paredes, transformándolas en brillantes ondas de color naranja, dorado, violeta y rojo intenso. El silencio reina en el interior. No solo quietud, sino quietud, como si el tiempo se hubiera detenido. Ubicado en territorio navajo al norte de Arizona, este estrecho cañón fue moldeado gota a gota por las aguas torrenciales. Las paredes se retuercen y ondulan, estrechándose y expandiéndose en elegantes curvas que hacen que cada giro se sienta como entrar en una nueva escultura. En ciertas épocas del año, los rayos de sol perforan los huecos superiores y golpean la arena como focos divinos. El lugar es tan fotogénico que es prácticamente una celebridad. Lo has visto en salvapantallas, portadas de revistas e incluso videos musicales, pero nada te prepara para estar dentro. Cada paso revela un nuevo cambio de color, un nuevo ángulo. Es uno de esos lugares donde la luz se convierte en pintura y las paredes del cañón se convierten en un lienzo viviente. Y a pesar de su apariencia de otro mundo, este lugar sigue activo. El agua todavía fluye a través de él durante la temporada de monzones. Siempre está cambiando lenta, hermosa e impredeciblemente.
Si te dejaran caer en el Valle de la Luna en Chile y te dijeran que estás en Marte, no lo dudarías. Este terreno escarpado y azotado por el viento se extiende por el desierto de Atacama con imponentes formaciones rocosas, crestas cubiertas de sal y tierra agrietada que cruje bajo los pies como cristales rotos. Llamado así por su inquietante parecido con la superficie lunar, el Valle de la Luna es uno de los lugares más secos de la Tierra. En algunas zonas no ha llovido en siglos. No hay árboles ni ríos, solo geología en bruto expuesta bajo uno de los cielos más claros del mundo. A los astrónomos les encanta. También a los directores de ciencia ficción. Los colores aquí no son estridentes, pero son poderosos. Acantilados de un rojo óxido, sal blanca como el hueso y púrpuras oscuros que cobran vida al atardecer. Cuando el viento arrecia, el valle casi zumba, no con sonido, sino con energía. Cuevas, cráteres y dunas parecen piezas de un mundo perdido. De noche las estrellas son increíblemente brillantes, sin contaminación lumínica la Vía Láctea se extiende de un horizonte a otro, convirtiendo el valle en un anfiteatro cósmico. Si la Tierra alguna vez necesitara ser otro planeta, aquí es donde la filmarías. Escondida en las aguas turquesas del lago General Carrera, en Chile, se encuentra una de las maravillas naturales más delicadas del planeta: las cavernas de mármol. Estas formaciones lisas y arremolinadas parecen talladas a mano con sus paredes veteadas de azul, blanco y gris, evocando el agua que las moldeó. Las cuevas no se encuentran junto al lago sino dentro del mismo. Solo se puede acceder a ellas en bote o kayak navegando por aguas cristalinas. Al entrar, la luz se filtra por la superficie y se refleja hacia arriba, proyectando patrones suaves y cambiantes en las paredes de la cueva. El efecto es surrealista, como flotar en una catedral esculpida por el agua y el tiempo. Estas formaciones están hechas de mármol macizo, pero se sienten suaves y vivas. Ese contraste es parte de la magia. Durante 6000 años, las olas erosionaron la piedra creando arcos, túneles y columnas que parecen más arte abstracto que geología. Dependiendo de la estación y la hora del día, las cuevas cambian de color. En primavera, cuando el lago se llena con el deshielo, todo brilla con un brillante azul glacial. Más tarde, la luz dorada se filtra, calentando el mármol desde el interior. En el desierto Black Rock de Nevada, en un lugar que parece demasiado plano y vacío como para ocultar algo inusual, un geyser emerge de la tierra como una especie de escultura extraterrestre. Cubierto de capas de minerales verdes, rojos y amarillos, parece recién salido de las páginas de un libro de fantasía, brillando, humeando y palpitando de vida. El Geyser Fly no formaba parte de un parque nacional ni de una leyenda antigua. En realidad, se creó por accidente. En la década de 1960, una operación de perforación aprovechó una bolsa geotérmica. El agua comenzó a brotar del suelo y, sinceramente, no ha parado desde entonces. Con el paso de las décadas, los minerales del agua se acumularon en este montículo de varios niveles que crece un poco más cada año. El geyser arroja constantemente agua caliente y, gracias a los minerales y las algas, se ha convertido en una fuente con los colores del arco iris. De cerca, burbujea y silba como si estuviera viva. De lejos, parece una fuente surrealista que acaba de caer en medio de la nada. Poca gente sabe siquiera de su existencia. No aparece en vallas publicitarias ni folletos turísticos. Pero quienes la ven siempre dicen lo mismo. Simplemente no parece real. Y sin embargo, es uno de los monumentos más extraños y hermosos del oeste americano. En algún lugar de la costa de Yemen, emergiendo del mar Arábigo, hay una isla que ni siquiera parece pertenecer a la Tierra. Socotra suele considerarse el lugar más alienígena del planeta, y sinceramente, con solo mirarla se entiende por qué. Árboles con copas en forma de paraguas, rosas del desierto que crecen como esculturas y paisajes que parecen sacados de un mapa de fantasía. La planta más famosa es el árbol de sangre de drago. Sus gruesas ramas se extienden hacia arriba como un sistema nervioso al revés, y al cortarlas exudan una savia de un rojo intenso. Durante siglos, esta resina se utilizó como medicina, tinte e incluso incienso, y aún fluye hoy en día. Más de un tercio de las especies de Socotra no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. El aislamiento de la isla creó un ecosistema que evolucionó en su propia dirección, ajeno a la vida moderna. Incluso las playas son extrañas. Arena dorada que se encuentra con aguas turquesas bajo acantilados que parecen fortalezas derruidas. No es fácil llegar a Socotra, pero quienes hacen el viaje se ven recompensados con un lugar tan rico en rarezas naturales que se siente como si hubieran atravesado un portal. El aire huele a incienso y sal. Las colinas bullen con criaturas que nunca antes habías visto. No es ciencia ficción, es uno de los jardines más extraordinarios de la Tierra. En el suroeste de Turquía, las colinas se alzan como cascadas congeladas, capa tras capa de piedra blanca como la nieve. Pero esto no es hielo, sino travertino rico en minerales, moldeado por las aguas termales que brotan de las profundidades de la tierra. Bienvenidos a Pamukkale, conocido como el Castillo de Algodón por sus terrazas nubosas y sus piscinas azules de ensueño.
Durante miles de años, el agua termal ha descendido en cascada por las laderas, dejando tras de sí depósitos de calcio que se endurecen formando escalones naturales. Estas terrazas brillan al sol y resplandecen doradas al atardecer. El agua, siempre cálida, se acumula en pozas poco profundas en las que puedes sumergirte, suspendidas entre la tierra y el cielo. No es de extrañar que los antiguos romanos construyeran la ciudad balneario de Hierápolis justo encima. Aún puedes caminar por las ruinas y luego entrar en los mismos baños termales que una vez usaron los emperadores. La vista es surrealista. Colinas verdes, acantilados blancos y agua turquesa que parece filtrada, pero no lo está. Vista desde arriba, Pamukkale parece un gigantesco pastel de varios pisos, espolvoreado con azúcar y salpicado de glaseado vítreo. Sin embargo, de cerca, las texturas son delicadas, casi esculpidas. Y aunque muchos lugares presumen de belleza, muy pocos se sienten tan tranquilos, tan completos. En lo profundo de la serranía de la Macarena, en Colombia, hay un río que rompe con todas las reglas de la naturaleza. No es solo azul, es rojo, verde, amarillo y violeta, todos fluyendo juntos como un arco iris líquido. Este es Caño Cristales, el río de los 5 colores. Y no, tu pantalla no miente. Lo que crea esta explosión de color no son algas ni tintes. Es una rara planta acuática llamada Macarenia clavijera que florece en tonos vibrantes cuando las condiciones son las adecuadas. El lecho del río se convierte en un lienzo viviente que cambia con la estación, la luz solar y la profundidad del agua. Entre junio y noviembre comienza el espectáculo. Los turistas llegan en avionetas y senderos selváticos para presenciar este milagro biológico. En algunos tramos, el agua es tan clara que se pueden ver las plantas rojas ondeando como llamas submarinas bajo la superficie. La zona que rodea el río está protegida, por lo que no hay carreteras ni complejos turísticos que saturan el paisaje. Es crudo, prístino y se siente intacto. Los pájaros cantan en lo alto y el aire huele a piedra mojada y tierra. Algunos incluso lo llaman el río más hermoso del mundo, no porque sea el más grande o el más largo, sino porque ninguna otra vía fluvial se le parece. Escondida en el desierto, en la frontera entre Arizona y Utah, se encuentra una formación de arenisca tan extraña que parece como si la Tierra intentara convertirse en una pintura surrealista. Se trata de la Ola, un laberinto arremolinado de roca roja y naranja, congelado en movimiento como una escultura de fuego. Formadas hace más de 190 millones de años, estas crestas de arenisca navajo fueron antaño antiguas dunas de arena, comprimidas y endurecidas por el tiempo, y luego talladas por el viento y el agua en un laberinto de curvas. Cada onda parece moverse a pesar de ser sólida, como si estuvieras parado en la cresta de una ola petrificada. Llegar aquí no es tarea fácil. La ola solo permite unos 20 visitantes al día, seleccionados mediante un sorteo de permisos. Y la caminata no es fácil. Poco menos de 10 kilómetros de ida y vuelta a través de un terreno desértico sin señalizar. Pero quienes hacen el viaje dicen que es como entrar en otra dimensión. A los fotógrafos les encanta la ola con razón. La forma en que la luz juega con las crestas estratificadas cambia cada hora. Al amanecer, brilla con un brillo dorado. Al mediodía, vibra con calor y sombras. No hay dos fotos iguales. No hay dos días iguales. En el corazón de la provincia china de Hunan se alza un bosque de piedra. Imponentes agujas de arenisca se extienden cientos de metros entre la niebla, cada una coronada por árboles que se aferran como tupés verdes a las puntas. Esto es Gulinyuan, y si parece sacado de Avatar, es porque lo fue. Este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO contiene más de 3.000 formaciones estrechas, similares a pilares, esculpidas por el tiempo y la erosión. La niebla a menudo recorre los valles, haciendo que las torres parezcan flotar como una Pandora real. James Cameron se inspiró directamente en este lugar al diseñar su mundo ficticio. Y una vez que lo ves, es obvio. Pero Gulinyuan no es solo un telón de fondo, es una experiencia completa. Pasarelas de cristal abrazan los acantilados, teleféricos se elevan hacia el cielo y antiguos templos se alzan entre los picos. Las torres de piedra, algunas más altas que el Empire State Building, parecen desafiar la gravedad. La zona alberga cuevas, barrancos, cascadas y una vida silvestre única en su tipo. Es un ecosistema suspendido en el aire. Camina por los senderos y oirás el eco de los pájaros entre los acantilados mientras las nubes se deslizan silenciosamente a tus pies. Justo frente a la costa de Australia Occidental se encuentra un lago tan rosado que parece lleno de batido de fresa. El lago Hillier no está coloreado por el atardecer ni por trucos fotográficos, es realmente sorprendentemente rosado todo el año. E incluso cuando se sirve en una botella, el agua permanece igual de vibrante. Los científicos creen que el color proviene de una combinación única de microalgas y bacterias amantes de la sal que producen pigmentos rojizos. Combinado con la extrema salinidad del lago, el resultado es un fenómeno natural que parece hecho para las redes sociales, pero que existía mucho antes de los teléfonos inteligentes. Rodeado de bosques de eucaliptos y separado del océano por una delgada franja de arena, el lago Hillier es una sorpresa visual. Por un lado, un mar azul profundo.
Por el otro, un lago rosa neón. Es uno de los pocos lugares donde la naturaleza se salió del guión y pintó fuera de los límites. No se puede nadar en ella, ya que los altos niveles de sal resecarían la piel rápidamente, pero se puede sobrevolar o visitar la cercana isla Middle para apreciar plenamente su efecto. Desde arriba, parece una gota de chicle enclavada en un mar verde y azul. En la isla de Bohol, Filipinas, cientos de colinas casi idénticas se alzan en el paisaje como gomitas gigantes. Estas son las colinas de chocolate, más de 1200, que se extienden a lo largo de más de 50 kilómetros cuadrados en perfecta simetría natural. En la estación seca, la hierba que cubre estos montículos cónicos se torna marrón, de ahí su nombre de chocolate. Pero incluso cuando están verdes, su forma y diseño parecen demasiado precisos para ser naturales. Algunos lugareños incluso creían que fueron construidos por gigantes. Los geólogos afirman que se formaron a partir de antiguos depósitos de coral erosionados durante milenios hasta formar este extraño patrón repetitivo. Pero incluso con una explicación, la vista sigue pareciendo onírica. Es raro ver tanta repetición en la naturaleza sin intervención humana, como un fallo en la generación de terreno en un videojuego. Puedes subir a un mirador para disfrutar de una vista panorámica, y es hipnotizante. Un silencioso ejército de colinas en formación, inmóviles e intactas. Pocos lugares son tan tranquilos y tan extraños, en el mejor sentido de la palabra. Escondido en la selva de Mindanao se encuentra un río tan azul y cristalino que apenas parece real. El río encantado de Jinatuán se siente como un manantial escondido de un cuento de hadas. Un cuerpo de agua estrecho y sinuoso que brilla con un tono zafiro sobrenatural incluso en días nublados. Nadie sabe con exactitud su profundidad. El centro parece no tener fondo, desembocando en un misterioso sistema de cuevas submarinas que los buceadores aún no han explorado por completo. Lo que sí sabemos es que su color se debe al agua rica en minerales filtrada a través de la caliza subterránea, una combinación perfecta de geología y luz. Los lugareños hablan de espíritus que custodian el río, y sinceramente, al estar en sus orillas, es fácil entender por qué. La selva lo envuelve con fuerza y el agua parece emitir su propio brillo. Cada mediodía, alimentar a los peces forma parte del ritual. La gente observa en silencio cómo enormes peces emergen de las profundidades para buscar alimento, solo para desaparecer segundos después en el azul desconocido. Aquí no se necesitan mitos para creer en la magia. El lugar por sí solo crea la ilusión. Hay bosques hechos de árboles, y luego está una extensión irregular de agujas de piedra caliza, afiladas como cuchillas que se alzan de la tierra como un campo de espadañas. El Tsingy de Bemaraja en Madagascar no es solo extraño, es prácticamente alienígena. La palabra Tsingy significa donde no se puede caminar descalzo, y no es una exageración. Estas agujas son lo suficientemente afiladas como para cortar zapatos, y lo suficientemente densas como para crear fortalezas naturales. Desde arriba, el paisaje parece olas de tormenta petrificadas, congeladas en pleno choque. Abajo, grietas profundas esconden cuevas, plantas raras y animales que no se encuentran en ningún otro lugar. Puentes y escaleras ahora serpentean a través del bosque, permitiendo a los visitantes explorar sus niveles superiores. Aves y lémures saltan entre los estrechos picos, navegando de alguna manera por un terreno que los humanos apenas pueden tocar. Este no es un lugar que se parezca a ningún otro en la Tierra. Es un vistazo a una versión de la naturaleza que ignoró las reglas habituales, salvaje, intacto e imposible de olvidar. Desde la distancia, parece como si un pintor gigante hubiera derramado cubos de color sobre el desierto. De cerca, el lago Spotted en la Columbia Británica se revela como algo aún más extraño. Un lago poco profundo y rico en minerales donde las piscinas naturales forman docenas de patrones circulares, cada uno de un tono diferente de amarillo, verde o azul. Este extraño mosaico aparece más vívidamente en el verano, cuando el lago comienza a secarse. Atrás quedan charcos separados por crestas minerales, casi como células bajo un microscopio. Cada mancha está hecha de una mezcla única de sulfato de magnesio, calcio y otros elementos, lo que le da un color y una textura distintivos. Venerado durante mucho tiempo por los pueblos indígenas como un lugar sagrado, el lago permanece cercado para proteger su frágil superficie. Pero desde la carretera, la vista es inolvidable. No parece agua. Parece como si la piel de la tierra se hubiera desprendido para revelar algo antiguo debajo. Eso es todo. ¿Qué lugar te sorprendió más? Escríbenos en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.